Muchos cubanos de la época de los 60, cuando el furor de Fidel Castro y la Sierra Maestra, muchos venezolanos, la gran mayoría hoy en oposición y en el poder, amaban a Fidel Castro, disfrutaban del héroe del Caribe, del barbudo del Caribe, que retaba a los norteamericanos desde la montaña y después de la capital en La Habana, en aquellos famosos discursos que eran horas y horas de mentiras y de dominio social del cubano que admiraba y quería libertad y quería democracia en ese país entonces. En Venezuela se hizo una campaña, el Bolívar para la Sierra Maestra. Eso significaba que todos los venezolanos, o los que queríamos, en ese entonces los mayores, daban un bolívar en cualquier parte de Caracas y del interior para aportar dinero venezolano, que en ese entonces era sólido, 3.33, 4.30, para ayudar a Fidel en la lucha por la libertad en Cuba. Se envió un destructor venezolano llamado el almirante Brión, cuyo comandante llevaba armas y dinero a Cuba. Eso fue después del triunfo de la Revolución Cubana. En Venezuela había una admiración total, hasta que Fidel Castro se le ocurrió o planificó ir a Venezuela, perdón, y se encontró con una pared que fue el presidente Rómulo Betancourt, y no le aceptó las propuestas que le traía Fidel Castro. Por cierto, en esa oportunidad en el aeropuerto de Maiquetía era un desorden la llegada de Fidel. Un miliciano perdió la vida porque el avión donde se iba Fidel Castro, al prender los motores, le llevó la cabeza y el cuerpo generalmente a ese miliciano y lo destrozó en el sitio. Una nota trágica en esa visita, que también fue trágica para Fidel Castro. De ahí viene la decisión de invadir a Venezuela y tumbar a Rómulo Betancourt, que no lo lograron. Se presenta el proceso político en Venezuela muy débil, frágil. Los norteamericanos, en el plan de ayuda mutua, equipan a las Fuerzas Armadas y comienza un proceso de entrenamiento para el combate y para la defensa territorial en una cosa que se llamó el Centro de Operaciones Conjuntas. Eran las 4 fuerzas bajo un solo comando en actividades antiguerrilleras y de control territorial en 5 teatros antiguerrilleros, porque habían 6 teatros antiguerrilleros creados por Fidel Castro en Venezuela. 1962 a 1980, 85, cuando el bombardeo Cantaura acaba con el último vestigio de guerrilleros en el monte, o cimarrones, o ñángaras, como lo llamábamos, bandoleros, en las serranías del Estado portugués, del Estado Anzoátegui. Un bombardeo del gobierno venezolano, el ministro de la Defensa y el ministro del Interior, estaba presidente Luis Herrera Campins, y acabaron con esas células guerrilleras. Inclusive habían 2 o 3 damas y un infiltrado de inteligencia que también pereció en el ataque. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: veníamos siendo protegidos y ayudados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y todas las embarcaciones que transitaban en el Caribe de pesca, mercantes o de combate eran amenazadas por Fidel Castro. Pero aparte de ello, habían embarcaciones de infiltración de guerrilleros, de armas y de cuanta cosa podían infiltrar para desestabilizar los gobiernos centroamericanos: Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y hasta Chile. Eso lo hizo Fidel Castro. Grenada, África, el Congo, Mozambique, todo eso lo hizo Fidel Castro entre los 70 y los 80. Y nosotros los venezolanos, durmiendo la paz del Señor, que no nos dimos cuenta ni nos enteramos de lo que estaba ocurriendo. Ocurre un hecho importante, o 3 hechos importantes. La detención de la embarcación rastropesca del Alecrín, detectada en alta mar, en aguas internacionales, por el teniente navío Bernardo Jurado Toro, comandante del P-02, patrullero Calamar, vectorizado por un submarino, Carite,
interceptó la embarcación, eran varias, no era una sola, la persiguió, y en esa persecución en caliente, esta embarcación se introdujo en aguas nacionales. Ahí fue capturada. No se quería entregar, hubo necesidad de hacerle fuego. El patrullero le hizo disparo con 3 pulgadas, es independiente del tipo de cañón, lo perforó, destrozó la sala de radio, destrozó la sala de máquina, y el barco quedó a la deriva. Fue capturado y llevado a Puerto Cabello, a Carúpano y después a Puerto Cabello. ¿Qué pasó? El gobierno de Fidel Castro se adelantó y pidió apoyo y denunció, y una marcha en Cuba, como siempre se hacía, contra Venezuela, contra los gobiernos democráticos del país y otros países de la región. Y al final, este comandante del Alecrín, con su tripulación, que eran 8 personas, quedaron como héroes, y Venezuela tuvo que pagar y resarcir los daños a la embarcación, y además de ello, pagarle una elevada suma en dólares que este comandante denunció que había sido robada por las autoridades navales venezolanas. Totalmente falso. Ese Alecrín fue detectado a tiempo. Los otros embarcaciones que traían armas y guerrilleros no fueron detectadas. Desde el Campanario, estado Sucre, estado Anzoátegui, perdón, hasta Maracaibo, fuimos perforados por las misiones e invasión cubana, con el permiso de Pompeyo Márquez, que era el brazo armado de la guerrilla del MIR, y García Ponce, que era el brazo armado de la guerrilla del Partido Comunista Venezolano en Occidente, y Pompeyo en el centro del país. Ese era el despliegue de invasión cubana que llegó a las costas venezolanas. No teníamos suficientes barcos y aviones para proteger el territorio. Tenemos 500.000 de kilómetros cuadrados de costa, tenemos 2.800 kilómetros de frontera marítima, costa marítima hacia el Caribe, aparte 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, de los cuales son 800 fluviales. Todo ese marco no presente el Estado, por limitaciones físicas, permitió que Fidel Castro y sus barbudos entraran a Venezuela y se apoyaran en los estudiantes universitarios, en el rector de la universidad, doctor Bianco, y permitieron establecer en la Universidad Central una cabeza de playa comunista guerrillera que asaltaba bancos, mataba policías, mataba militares y desestabilizaba socialmente el país. Se metieron en los cerros, se metieron en varias partes. Vino la política y pacificación del presidente Caldera. Todos esos guerrilleros fueron perdonados y reincorporados a la vida pública. Socios de Fidel Castro siguieron conspirando, siguieron atentando contra la libertad de Venezuela y la democracia, hasta que llegó Chávez al poder, y en el 98 nosotros los venezolanos, apoyados por un establecimiento político corrompido, corrupto, traidor, llegaron al poder. Y ahí lo que ocurrió no es cuento. Pero fíjense lo siguiente: en ese periodo del Alecrín también ocurre el caso Machurucuto. Machurucuto es una zona del litoral central del estado de Aragua, una playa muy visitada, muy conocida, con un nombre muy particular. Viene un desembarco de guerrilleros, salen de Cuba, de La Habana. El barbudo Fidel Castro le entrega a cada uno de los tripulantes de la embarcación un reloj Rolex de regalo y $10.000 por cabeza. Ahí venían el macho Pérez Marcano, me lo contó personalmente y me enseñó las fotos. Moleiro, fallecido, una persona muy querida en el sector político venezolano, pero era guerrillero e invasor desde Cuba. El doctor Ortiz Bucarán también venía ahí, y venía Lubin Pekov, hermano de Teodoro Pekov. 4 guerrilleros venezolanos, de los cuales el macho Pérez Marcano era el canciller de la guerrilla venezolana en el mundo y operaba desde Cuba, apoyado por Fidel Castro, que fue el que me contó esto a mí, con fotos, e hizo un libro particularmente. Y llegaron a las costas del estado Aragua, Machurucuto, Cabo Codera, Valle de los Piratas, por ahí esa zona. En el momento del desembarco, que están desembarcando los venezolanos, que eran 16, en 2 embarcaciones de goma, desembarco,
se revienta una guaya por efecto del mal tiempo y una mala operación en el momento de lanzar la balsa al mar. Esa guaya sale como un látigo y le corta prácticamente la yugular o la cabeza, o le corta la columna vertebral a un guerrillero cubano de apellido Mostoto. Briones Mostoto. Está en la literatura venezolana, está en los libros Frente de Línea, hecho por el ejército venezolano. Narran efectivamente cómo fue el proceso. Estos señores se ven obligados a ir a tierra porque estaban ya prácticamente descubiertos. Los que lo estaban recibiendo en la costa, que era Américo Martín, en los cerros del Bachiller, en la zona central, no aparecieron. Desembarcaron, se cambiaron la fatiga militar, la enterraron en la playa, se vistieron de civil y salieron caminando por la carretera que une Clarines hacia Cabo Codera. En esa carretera, los grupos militares de control, los cazadores venezolanos, entrenados en Panamá y en Venezuela, capturan a estos guerrilleros y los hacen presos. Allí es donde se descubre la primera invasión definitiva terrestre, en vía marítima de Cuba. Después hubo otra en Maracaibo, dirigida por García Ponce, aquel famoso chavista que murió, para descanse. Estaba encargado de la parte oriental del país, occidental del país, con el Partido Comunista, y entran por la parte del Golfo de Venezuela, Maracaibo, Falcón, costa oeste de Falcón, costa este del Golfo de Venezuela, la parte de La Guajira, etcétera. Por ahí penetran y se reparten el país en la zona sur, hacia Santa Bárbara del Zulia. Se establecen 6 frentes guerrilleros dirigidos por cubanos y participando venezolanos. Esa traición a Venezuela no es de Hugo Chávez solamente, no es de la Fuerza Armada en este nefasto y negro periodo. Desde 1937, el presidente Eleazar López Contreras, ministro de Guerra y Marina, le envía una comunicación que tengo en mi poder a los comandantes de fuerza, donde le prohíbe la visita, amistad y camaradería con los miembros del Partido Comunista y células de izquierda que crecían en el país, con la intención de tomar las Fuerzas Armadas, desestabilizarlas y tomar el poder político. Eso fue en 1937. Hasta 1998, las Fuerzas Armadas que yo participé supimos soportar esa penetración. Pero llega un momento en que se pierde cuando un gobierno político facilita, con la pacificación y con la liberación de los rebeldes, la toma política y militar de Venezuela en 1998. Desconocer la historia, que la mayoría de estos jóvenes políticos venezolanos ignoran, ni idea tienen lo que ha ocurrido, es tan grave como ser traidor, porque el individuo que no conoce la historia repite los mismos errores. Es importante que tengamos claro que Venezuela ha sido objetivo político y militar en los últimos 80 años. Ya le dieron a López Contreras. Después vino Pérez Jiménez, que persiguió a los comunistas en Venezuela, a los políticos, pero también a los comunistas. Después vino Rómulo Betancourt, Raúl León, y que bombardeó con todo el poder militar que tenía a su mando a los grupos invasores cubanos y a los guerrilleros venezolanos. Los protegidos después por Rafael Caldera, y que ahora son poder. Algunos se han excluido porque se dieron cuenta del error. Pero Venezuela y las Fuerzas Armadas han soportado, o soportamos, durante este periodo y número de años, una invasión continua, sistemática, objetivo político, objetivo militar, objetivo económico. Y por desconocer las nuevas generaciones de esta historia, que la mayoría les parece pesada y no les interesa, pero estamos cometiendo los mismos errores del año 1960. López Contreras lo frenó a todos. Cuando yo fui director del Instituto de Defensa, yo prohibí que a los oficiales del instituto se le dieran clases miembros del sistema comunista. Ni Pompeyo Márquez, ni Teodoro Pekov. Lo hice abiertamente
Lo hablé con el ministro Iván Darío Jiménez y a duras penas me entendió mi posición. En la Escuela Naval tampoco permití el ingreso de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque yo conocía y conozco la intención invasora de los sistemas socialistas en el país. Por eso es que me sorprende demasiado que los partidos más importantes de la oposición política sean de la Internacional Socialista, la que utiliza dineros, hombres, para penetrar las democracias occidentales. Y nuestros políticos más jóvenes, no entienden que están pactando con el enemigo de la región desde hace 80 años. Y que gracias a las Fuerzas Armadas y a presidentes bien equipados mental y con determinación, logramos mantener a raya. La historia, estos jóvenes no la conocen, no les interesa y la están repitiendo. Y lo peor es que los venezolanos, por admiración, porque son jóvenes, porque son valientes indiscutiblemente, porque han luchado como todos hemos luchado, aquí no hay ningún especial en la lucha. Los militares que están presos, los políticos presos, los jóvenes universitarios eliminados físicamente, las jóvenes violadas, las jóvenes muertas, los ciudadanos secuestrados, etc. Esta lucha ha sido una guerra a muerte, de exterminio, y no se puede salir siendo benévolo con las personas que nos destruyeron desde el comienzo. Por eso es que llamo la atención en este video a todos los que me escuchen y logren interpretar esto, por qué tenemos que desarrollar anticuerpos y defendernos de este flagelo socialista que acabó con Venezuela y va a seguir destruyéndola si no despertamos de este sueño de amigos, amiguetes y traidores, militares y civiles.